Óscar Amadez, y bueno, una vez más esas lluviosas mañanas tokiotas. De hecho, ha estado haciendo pues bastante fresco, bueno, ha estado bastante fresco estos últimos días, algo extraño para ser la época de verano. Pues se habla que es parte de, ya sea del efecto del super niño, del cambio climático, etcétera, etcétera. Bueno, cada quien tendrá ahí sus teorías o sus discrepancias, pero la cuestión es que definitivamente el clima para ser junio no es el que normalmente tenemos. Pero bueno, eso nos obliga a bajar a los túneles y platicar desde acá. Un tema que se me hace interesante porque es algo que se ha vuelto pues bastante, diríamos en japonés, wadai, como un tema de conversación eh, prácticamente cada 4 años. Justamente ahorita que está la famosa Copa del Mundo, se habla y en muchos lugares ya se ha discutido acerca de cómo los aficionados japoneses, pues después de los partidos, dejan las gradas pues prácticamente limpias. Se hace mucho pues contenido acerca de este hecho, que bueno, para muchos es wow, increíble cómo los japoneses hacen esto. ¿Qué decir de los jugadores como tal, quienes también son conocidos por dejar los vestuarios pues también en unas condiciones pues bastante óptimas después de haber utilizado el espacio? Y en muchos lugares esto sorprende. Vemos videos, análisis, contenido en la plataforma sobre cómo los japoneses son muy limpios y hacen todo esto. Y lo interesante, y es aquí donde vamos a empezar a mover este tema hacia algo más de la vida diaria y lo que es la vida del salaryman, platicando de esto con varios compañeros del trabajo, con personas, por así decirlo, de fuera, es algo que pues ellos, o sea, dicen sí, o sea, están contentos de que esto sea parte de las conversaciones en redes alrededor del mundo, pero para ellos, o sea, también es así como de, bueno, sí, y prácticamente, ¿por qué? Porque para los japoneses el, el mantener limpio un espacio, eh, ya sea de trabajo, un espacio compartido después de haberse usado, es algo pues prácticamente lo consideran como yoshiki, es decir, sentido común, que de esto se ha hablado en muchos lugares, ¿no? Como desde la más tierna infancia, en la primaria, pues los niños japoneses limpian su salón de clase, están acostumbrados a que incluso para las famosas comidas escolares se van turnando, teniendo que acomodar todo al final, el famoso katatsuke. Y todo esto es parte justamente de ese yoshiki, el conocimiento básico, el sentido común. Y entonces a ellos más bien se les hace como extraño por qué esto tendría que ser una novedad en el mundo, cuando justamente es algo que ellos han pues prácticamente hecho toda la vida, ¿no? Desde que son pequeños. Vemos que en espacios públicos, por ejemplo, cuando se llega a hacer, no sé, algún evento y rentas un espacio, ya sea pues un salón, ¿cómo se llama? O estos espacios para barbacoa, etcétera, etcétera. Y incluso, ¿no? Aunque no sean rentados, ¿no? Por ejemplo, cuando haces algún convivio, yo recuerdo que en la universidad llegábamos y con los compañeros japoneses de repente decían, no, vamos a hacer algo. Llegaban con bolsas de comida, etcétera, cocinábamos, bla, bla, bla. Y de repente, cuando llega el momento de irse, entonces los veías como que empezaban ya a moverse para empezar a recoger todo, ¿no?
ya fuera en una clase o de manera, por así decirlo, privada en algún espacio de la universidad que se reuniera. Y se me hacía interesante porque a este respecto yo de repente tuve, no diría problemas, pero era un poco más de repente complicado. Me acuerdo que daba clases de idiomas antes de venir a la universidad aquí. También procurábamos hacer pues alguna convivencia respecto a la temática del idioma. Y muchas veces la gente era como muy reacia porque yo le decía, bueno, ya utilizamos el salón. Digo, no que yo lo hubiera aprendido antes, pero era como, bueno, es un espacio compartido. Y aparte para evitar que fueran a decir algo, pues era, bueno, vamos a recoger. Y la gente era como muy reacia en México a hacer esto, ¿no? Ay, pues hay que llamar a las señoras y no sé qué tanto, o sea, refiriéndose a las personas que hacen limpieza. Y era como, bueno, pero pues le ensuciamos nosotros, ¿no? Y me sorprendió como aquí justamente eso era pues básicamente la norma. No necesitas decirle a la gente que tiene que recoger. De repente empiezan a juntar la basura en bloques, por ejemplo la basura que se quema, la famosa muerugomi, moyasugomi, como le llame cada libro de texto y cada persona, la basura que no se quema, la moenai, moyasenaigomi, bla bla bla. Y me acuerdo que bueno, ya empezaban a separar y todo, e incluso esta parte de la separación, ¿no? Que es parte de ese conocimiento básico del sentido común. Entonces era interesante cómo, pues, estoy hablando de chavos de igual que yo, 20, 21 años, o sea, lo hacían. Y bueno, platicas con la gente y pues bueno, ellos van comentando, ¿no? Que desde la primaria, secundaria están acostumbrados a esto. Y entonces para ellos ese respeto por el espacio público pues es algo bastante común. Y también algo muy importante porque es aquí donde vamos a la parte de, como digo, cómo te afecta a ti cuando trabajas aquí. Muchas personas si no traen este conocimiento básico, este sentido común, este yoshiki, de repente llegan y ven que las personas alrededor empiezan a limpiar. Y para muchos que vienen de fuera, y aquí si no digo venimos porque, o sea, repito, depende mucho de la persona, de dónde es básicamente. Es como, bueno, yo porque tengo que limpiar, ¿no? Si no, que no para eso hay un personal que se dedica a ello. Y es complicado, pues, porque tienes que explicarle a la gente que eso es lo normal aquí, que esa es la regla. Y entonces, no solo pasa en la oficina, por ejemplo, cuando sales de la oficina vas a hacer algún evento, por ejemplo, nos ha tocado en el trabajo ir a hacer alguna fiesta de la empresa, barbacoa, etcétera, y en esos espacios, pues por lo regular, lo que se espera como mínimo es que dejes limpio el lugar que acabas de utilizar. Y para las personas, cuando no están acostumbradas a esto, pues puede ser algo difícil, algo complicado. Entonces hay que tener en cuenta que es verdad, puede asombrarnos en espacios como lo es el Mundial de Fútbol que esto suceda, pero tenemos que entender que aquí no es algo sorprendente el que tú te hagas cargo de tu basura, el que tú limpies tu espacio, el que tú contribuyas a dejar las cosas como estaban en un principio, es algo que simplemente se tiene que hacer, o sea, es como lo normal. Entonces eso también ayuda a que las personas sepan que cuando están aquí trabajando y viviendo, pues es algo que tenemos que mentalizarnos, que en algún momento determinado, cuando veamos justamente que estamos compartiendo espacios, al final se va a tener que recoger. Y no solo va en la cuestión de basura, ¿no? Por ejemplo, vas a hacer alguna actividad a un determinado espacio público, ¿no? Por ejemplo, rentan una sala de conferencias y hay que mover las mesas para ajustarlo a la dinámica que vas a llevar a cabo, ¿no? Por ejemplo, están todas las mesas en línea y quieres hacer el círculo de ideas, por llamarlo de alguna manera.
ponen las mesas como en cuadraditos o así las juntas, y al final lo que vas a hacer es pues lo mismo, ponerlas en el lugar donde están. Y yo recuerdo mucho que cuando estaba dando clases igual, de repente era pues molesto. Llegabas a dar tu clase y veías que habían dejado las bancas como el maestro, la maestra había llevado a cabo sus actividades y luego las dejaban en total desorden y era, bueno, ¿por qué tengo yo que volver a arreglar este desorden de la otra persona? Y eso sin contar con la cuestión de basura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este concepto de dejar todo tal como lo encontraste puede, como repito, sorprender a muchos fuera, pero realmente aquí es algo que es normal, que es algo esperado incluso. Entonces, si tú vienes aquí a trabajar, pues por lo menos ten en cuenta que eso se va a esperar de ti. ¿Por qué? Porque vamos a lo mismo. Puede que muchas veces no digan nada, pero son como cositas que van a ir, pues, deteriorando la imagen que pueden tener, pues no solo de ti en general, ¿no? Sino de todos los extranjeros por venir. Y vamos a lo mismo, son justamente este tipo de cuestiones las que hacen que de repente los japoneses pues como levanten una pestaña. Vemos casos, por ejemplo, en donde en espacios como parques, etcétera, va la gente, hace su picnic o en lugares que no deben, pero bueno, termina haciendo una barbacoa, o incluso en los espacios designados lo hacen y termina dejando todo un desastre. Entonces para los japoneses es como, ok, lo recogen, pero se preguntan por qué ellos tienen que recoger eh, pues algo que es de otra persona, ¿no? Entonces tengamos cuidado con esto. Si hay algo bueno de toda esta situación es que el mundo sabe cuál es la manera en la que los japoneses piensan, que no es una exageración, o sea, realmente ellos en estos espacios públicos, más en el extranjero, no tendrían por qué hacerlo en principio, pero lo hacen porque también es una marca cultural. También eso, o sea, de repente sucede. Yo recuerdo mucho cuando fuimos a España por primera vez, estábamos con unos amigos en un bar y nos dijo, ¿no? Mi amigo que estaba viviendo ahí, iba yo con un amigo japonés. No, es que aquí es como muy común que tiren las servilletas al suelo porque entre más servilletas quiere decir que hubo más personas, etcétera. Entonces cuando me tocó traducirle eso a mi amigo japonés, como que se quedó así un poco extrañado, pues ya le dijo, ah, pues tírala, ¿no? De que ya comiste. O sea, la tiró como, bueno, ya te hice caso, pero como a los 2, 3 minutos recuerdo que sin que nadie lo viera, agarró y volvió a recoger su servilleta. Su, o sea, él no pudo con el sentimiento de haber dejado algo tirado, ¿no? Y es algo bastante interesante, o sea, te dicen, ¿no? Que tienes que, si se derrama algo, pues hay que limpiarlo. De repente te dicen, bueno, aquí tienes con que puedes recogerlo, te ofrecen algún pañuelo, te ofrecen alguna bolsa para tirar la basura, etcétera. Siempre se busca que los lugares se mantengan limpios, se mantengan en orden. Es por eso que podemos llegar a ver aquí en Japón instalaciones que sí están tocadas por el tiempo, por así decirlo, pero no las ves sucias, no las ves desgastadas, en el sentido de que la gente no va a hacerles algo como dejar basura, etcétera, etcétera. Y que hablar de otras deposiciones humanas, mucho peor, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto porque muchas personas cuando vienen de fuera no están dispuestas a colaborar en estas actividades porque desde el punto de vista de su educación, de su ego, como lo queramos llamar o lo queramos ver, esas son funciones de terceras personas, de personas en otra esfera. No estoy diciendo que esté bien, sino estoy planteando un pensamiento. ¿Y qué sucede? Que bueno, es ahí donde empieza a romperse un poco la armonía, ¿no? Justamente hablando de la dichosa armonía aquí en Japón. Pero bueno, era una plática que empezaba en algo muy conocido, metiéndose un poco hacia la parte de cómo se ve esto en el trabajo, cómo impacta. Y pues ya saben, si tienen alguna duda o comentario, como siempre, Gokigaru ni Godan Kudasai, Mata Yoroshiku, onegai shimasu.